Bueno amigos, Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez, estamos aquí con Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República, con quien vamos a conversar sobre algunos temas de bastante interés. Así que buenas noches, don Ramón, y bienvenido a esta propuesta de la noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Eso del don, tú sabes, eso es que No, personas con dinero, personas mayores, yo no soy ninguna de las dos. Eso es de cariño. Bueno, está bien. Ramón, para entrar precisamente en tu área dentro del gobierno, yo quiero iniciar o arrancar esta conversación, esta entrevista, preguntándote en torno a los resultados de algunas encuestas que, a pesar de que el gobierno ya extendió la línea del metro, creó los teleféricos, prácticamente a diario el presidente de la República viaja a poblaciones del interior del país a entregar una obra, igual hace, por ejemplo, con las visitas sorpresa los fines de semana. A pesar de todo esto, hay encuestas, sondeos de opinión que presentan al presidente Danilo Medina o al gobierno mismo en una pendiente, sí, bajando. En una pendiente. Bajando de popularidad, aunque se mantiene en algunos casos. Marpen daba un 52%. Marpen daba un 59%. 59% al gobierno, al desempeño personal del presidente 52%. Bueno, mira, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es lo siguiente. Tú te imaginas un gobierno en República Dominicana que va por su sexto año de gobierno y que además de eso, pues, si tú te pones a fijar, tiene un nivel de oposición, inclusive en la prensa, bastante pronunciado. Y según una encuesta da 59% o 52%, ya sea visto como el gobierno o como el presidente, yo creo que los números en ese caso son buenos. Tan buenos que si tú te das, si revisas lo que opinan, no lo que opinan, sino los ratings que hacen a nivel internacional, el presidente de la República Dominicana sigue ubicado entre los presidentes de mayor nivel de aceptación en América Latina y en el mundo, inclusive, según la Mistowski y otras encuestas. Además, también toma en cuenta que nosotros también hacemos nuestras encuestas y en nuestras encuestas nos da otros números. A nosotros, cuando el presidente más bajo ha dado en determinado momento, nos ha dado 55, es cierto, pero recientemente está dando alrededor de 60 y 65% del nivel de aceptación, al igual que el gobierno. ¿Se puede segmentar ese porcentaje, por ejemplo, por población, es decir, edades de población, mujeres y hombres, y regiones? Mira, la mayoría de las encuestas hacen eso, pero la verdad es la siguiente. Normalmente para tú medir la popularidad o la aceptación que tenga un presidente de un gobierno, tú entrevistas 1.200 casos. Esos 1.200 casos tienen un nivel de, un margen de error, como la gente lo conoce, o posibilidad de equivocación, de 2.5 a 3%. Es decir que hay un margen ahí, que cuando tú dices 59 o 60, puede ser 58 o puede ser 62. Sí. Resulta que cuando tú las segmentas por esas poblaciones, el error aumenta y es mayor. Entonces, si tienen 1.200 casos, esa segmentación muchas veces es muy inequívoca. Tendría que tener una diferencia muy grande. Por ejemplo, si te dice que el 60% de las mujeres acepta el gobierno y que el 65% de los hombres o el 66% de los hombres, el margen de error es tan grande cuando tú lo segmentas que esas dos cifras son parecidas. O sea, 60 y 65 son parecidas, que no lo serían cuando tú consideras los 1.200 casos. Entonces, sí, se comete a veces algunos errores al hacer esas segmentaciones por regiones, porque cuando tú lo segmentas por región, todavía el asunto es más grave. Tú estás dividiendo 1.200 entre 4. Entonces, ¿cuántos casos son 1.200 entre 4? Y cada una de esas regiones te va a dar un margen de error distinto según el número de casos. Pero de todas maneras, en las encuestas que, como te digo, en lo que nosotros hemos hecho, tú te encuentras que, primero que nada, en los sectores más vulnerables, en las regiones más pobres, en el sur, por ejemplo, tú te encuentras que en los sectores femeninos,
El presidente está muy bien posicionado, al igual que su gobierno, entre los jóvenes, aunque parezca mentira, porque los jóvenes son bastante dales, son muy activos en las redes, y si tú te llevas de las redes, tú crees que la juventud es la más crítica, pero cuando haces las encuestas te encuentras con que la juventud es uno de los elementos que más nivel de apoyo ha tenido hacia el proyecto del presidente Danilo Medina. Igual que, como te decía, las mujeres en el sur, en el norte, y hay algunas provincias, por ejemplo, que cuando han sido analizadas como provincias, quizá debido a que han sido de las provincias que más visitas sorpresa han recibido, como Azua, para ponerte un caso, pues tiene altos niveles de aceptación, o en el mismo Distrito Nacional y Santo Domingo. ¿No será que en gran parte hay como ciertos sectores tratando de presentar a un Danilo Medina en desgaste? Sí, y es normal, vamos a decirlo, si la oposición en un momento de esta naturaleza, como decimos, a 6 años, donde tú tienes un panorama electoral que todavía no está, que eso es otra cosa de lo que dice la encuesta, el panorama electoral no está totalmente definido y claro, hay algunas incertidumbres, tú no tienes una candidatura así clara, evidente en ninguno de los partidos, inclusive los partidos, algunos han pedido a la Junta que le dé un plazo para decidir si es o no abierta o cerrada la primaria. Las primarias que van a hacer y si decidir si la van a hacer por encuesta o si no la van a hacer por encuesta. Es decir, no hay esa claridad todavía del panorama electoral. En una situación de esa naturaleza y tomando en cuenta que el presidente tiene una historia de estar muy bien posicionado en la población, pues yo diría que es normal que muchas de las críticas y de los aspectos de la oposición se enfilen hacia el presidente. Pero sin embargo, si tú te das cuenta, si tú analizas el discurso de la oposición, ya sea la oposición dentro del propio partido o la oposición fuera del Partido de la Liberación Dominicana, su discurso se parece mucho al discurso del presidente. ¿No te parece sintomático eso? Tú voy hablando, cuando tú dices, ¿qué vamos a hacer con las mujeres solteras? Pero hay proyectos de las mujeres solteras. ¿Qué vamos a hacer con la educación que tenemos que hacer? Que la jornada extendida, pero sí, hay jornada extendida. No, que vamos a tener estancias infantiles, no, que vamos a tomar en cuenta a la mujer eso soltera. Es una no, especie que de vamos a hacer eso. O sea, si tú te pones a ver, ¿por qué razón los candidatos, sin decirlo, ahora se quieren parecer al presidente? Y hacen lo que sería el equivalente a las visitas sorpresa. Van a un barrio, tratan de comunicarse con la gente, le dan la mano. Gente que antes tenía, candidatos que antes tenían distancia y eran vistos más bien por la distancia que conservaban con respecto a la ciudadanía, ahora tú lo ves que quieren comerse un chicharroncito, que se quieren comer un casabito. Entonces, ponte en lo siguiente, independientemente de las encuestas, si el presidente estuviera tan mal, si su estilo fuera el estilo que estuviera en cuestionamiento, ¿por qué los candidatos se quieren parecer? ¿Por qué los candidatos o precandidatos en cada uno de los partidos quieren asumir el discurso de ese presidente? Algún sabor tendrá. Sí. Bueno, Ramón, el hecho es de que la oposición y grupos de sociedad civil, sobre todo los más contestatarios, Marcha Verde, etcétera, mantienen un discurso muy sostenido de denuncia y acusaciones de corrupción al gobierno. Y ese discurso, hasta cierto modo, uno piensa que ha calado en sectores de opinión pública. Mira, yo nada más hago la siguiente pregunta cuando hablamos de esos temas. Dígame cuáles son los escándalos que son del 2012 hasta acá, que tuvieron su origen en el 2012, con funcionarios del 2012 hasta este momento. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los escándalos de corrupción que se han estado dilucidando en la prensa y por lo que se busca acusación, ocurrieron antes de eso. Eso en primer lugar. Igualmente que la mayoría de las personas que son señaladas como corruptos. Pero además, veamos lo siguiente. ¿Cuáles casos de corrupción se han ocurrido que tienen pruebas durante este gobierno? La ONSA. La ONSA está judicializada. Está preso la persona que dirigía la ONSA. Están presos las personas que se están viendo responsables. El INAPA con Holguín. Esa persona fue sometida. Hay una apelación en la Suprema Corte de Justicia frente a ese caso. ¿Cuál otro caso podemos señalar?
Corde. Corde también está judicializado y están presos o con medidas de coerción, como Igual se los dice, tres la brazos. persona responsable, que ese es los tres brazos que además viene de antes. Pero el SEA está también en proceso de ser judicializado, en un proceso de investigación. ¿Cuál otro caso más? Odebrecht está caso judicializado. Todas las personas mencionadas en Brasil sobre las que se encontraron pruebas está ahí, e inclusive el juez ha dicho que le va a dar todas las pruebas y toda participación ciudadana para que haga su propio análisis. O sea, estamos ante un asunto que ¿en qué ha fallado la democracia en esto? ¿En qué ha fallado el gobierno? Señálenme un otro caso. Bueno, el tema no son los casos, el tema es que ese discurso uno siente que ha calado. Pero lo que yo te pregunto los casos. Entonces, es precisamente por eso, porque lo que te quiero decir, el discurso puede haber calado en un sector, pero el discurso tiene una dificultad y es que no tiene forma de ser probado. Porque se prueba con casos concretos. Tú me puedes acusar de corrupto, sí, por más que te vea corrupto. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Dónde están? Dime los casos, ¿dónde están? Y sí, el discurso puede haber calado, yo no te voy a decir que no. Sin embargo, el presidente y el gobierno siguen manteniéndose con un alto nivel de aceptación, a pesar de que hablan del millón de gente que marchó, que no marchó, que si las redes son las cosas más terribles y antigobierno que hay. Y tú ves un presidente que sigue haciendo visitas sorpresas, que sigue trabajando en la jornada extendida, que sigue inaugurando estancias infantiles, que sigue inaugurando hospitales, que además de eso y de todo, inicia nuevos proyectos. Entonces, hay un gobierno estable en República Dominicana, un gobierno estable, un gobierno democrático que además respeta la disidencia, porque todas esas personas que dicen esas cosas se han sentido molestadas en algún sentido. Se le ha evitado hacer una manifestación en algún momento. Se le ha impedido que expresen su desacuerdo, a pesar de que muchas veces, en algunas ocasiones, se han utilizado métodos no permitidos, vamos a decirlo así, métodos violentos inclusive. ¿Tú crees que la ley de partido ya promulgada, aprobada, etcétera, pueda satisfacer esas expectativas que se creó la sociedad dominicana en torno a esto? Mira, yo escribí un trabajito que se llamaba de la siguiente manera: no es perfecta, mas se acerca a lo que el sistema político necesitaba. Ninguna ley de partido puede ser perfecta. También no es cierto que la sociedad en su conjunto esperaba una determinada ley de partido, porque se vende mucho como si no existieran grupos. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú recuerdas cuando la Junta o los propios partidos han intentado reglamentar los medios de comunicación y establecer topes en cuanto al uso de los medios y al uso de la propaganda? ¿Quiénes son los primeros que salen a gritar? Son los propietarios de los medios de comunicación, porque se van a ver afectados sus intereses. Entonces, a veces uno tiene que decir, espérate, pero ¿a qué te refieres? ¿Cuál era esas expectativas? Yo te voy a decir algunas de las expectativas. ¿Tú no crees que la gente quería, la mayoría de la gente y los propios políticos, que se redujera el transfugismo? Es decir, este tipo de gente que va como candidato de un partido, pierde y agarra para otro. Y déjame decirte que con la nueva ley de partido eso totalmente se ha eliminado. Es muy difícil. Primero, por lo de la simultaneidad de la elección de las candidaturas. Segundo, porque tiene un artículo que dice específicamente que no se puede. Que tú no puedes ser candidato dentro de un partido, perder e ir a ser candidato de otro partido aunque sea pequeño. Yo creo que es una buena noticia. Eso va a hacer que haya menos pleitos y menos inclusive agresiones. Me parece a mí que es algo positivo la ley de partido, pero además no nos quejábamos de que la ley de partido no ponía tope y todo el mundo podía gastar el dinero que podía gastar. Esta ley de partido dice que para usted ser un candidato, para usted hacer una precandidatura a la presidencia de la República, no puede gastar más de 70 pesos por elector. Correcto. No puede gastar más de 70 pesos por elector nacional. Pero ojo, si su candidatura es en el Congreso, un senador no puede gastar más de 60 pesos por elector de esa provincia. Pero un diputado no puede gastar más de 60 pesos por elector de su circunscripción.
Un síndico no puede gastar más de 30 pesos por cada elector de la municipalidad, un alcalde. Y así por el estilo, creo que son 10 pesos en el caso de 25. De regidores. De regidor. O sea, eso no está bien, no queríamos tener Claro. tope, pues ahí tenemos tope. Pero además de eso, no veamos solamente esos aspectos así de... Porque a veces dicen, sí, pero debió ser más. Bueno, tú lo quieres todo. Esto fue lo Sí, pero posible por lo menos en se un lleva acuerdo. unos topes, sí. Antes no había ningún tipo Claro. de posibilidad, pero todavía más. A la Junta Central Electoral se le obliga a crear un organismo para fiscalizar las finanzas de los partidos. Eso no es correcto. Que te obliga a tener un organismo específicamente para tú fiscalizar y poder ponerle multas. Esta ley, antes ninguna ley de partido tenía ningún tipo de sanciones. Esta ley establece las sanciones con claridad. Es más, esta ley yo creo que puede ayudar a desentar mucho. Hay un artículo que han criticado mucho la gente, pero no lo ha analizado como es. Dicen que esta ley quiere ponerle mordaza a las redes sociales. Es sí. falso. Lo que ahí dice bien claro es que remite a la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, al artículo 21 y 22. ¿Y ustedes saben lo que dice el artículo 21 y 22? Tipifica la difamación e injuria. Eso es el artículo 21 y 22 de la ley de delitos de alta tecnología. No está bien que en una ley se diga, mire, los tuiteros o los otros partidos o los otros candidatos no tienen derecho a difamar e injuriar a otro candidato. Eso es lo que está diciendo esa ley. El tema de los trapos sucios que siempre se ha estado en debate y discusión. Claro, y yo creo que eso es positivo. Entonces tiene tope, reduce el transfugismo, establece mecanismos más idóneos para la elección de las candidaturas, incluyendo la posibilidad de las primarias abiertas, obliga a la Junta Central Electoral a crear un organismo especializado para poder fiscalizar, tiene cuota de 40% mínimo para las mujeres, cuota de 10% para los jóvenes. Sí. O sea, es una ley que tiene una cantidad de elementos positivos, reales y efectivos. Y además de eso, establece también cómo se va a usar el dinero que reciben, estableciendo la obligatoriedad de la educación cívica y ciudadana dentro del partido de la Pero diversión. no hay norma para el financiamiento privado. Mira lo que ocurre, y ahí eso es muy interesante. Falta todavía una ley que va a tener mucho que ver con esto. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué ley falta? Falta la ley de régimen electoral. La ley del régimen electoral. Fíjense que en realidad, si te pones a ver, la ley de partido se queda en la reglamentación de la precampaña. No llega a la reglamentación de la campaña. Pues esa debe ser la misión de la ley de régimen electoral que se está discutiendo que sería ahora el mismo. complemento, el elemento Entonces ahí se le debe poner tope a la campaña, ahí se le debe poner claramente cómo manejar los recursos privados que recibe, pero ojo, fíjate que esta ley establece la obligatoriedad de un tesorero que asume responsabilidades por los recursos que tenga el partido. Eso también es positivo, antes era muy difuso, ahora no. Ahora yo creo que lo van a pensar mucho lo que quieran ser, lo que manejen los dineros dentro de los partidos. Encargado de finanzas. Y los encargados de finanzas, que ya tú sabes. O sea, yo creo que es una ley, es la ley posible. Y además de eso tiene otro elemento positivo. Fue una ley consensuada. Fue una ley que se logró consensuar entre diversas organizaciones políticas y sobre todo en donde participaron las corrientes mayoritarias de los dos partidos mayoritarios del país. Sí. Es un nivel de negociación que tuvo su momento fuerte. Yo creo que es un ejemplo. Sí. Ramón, aunque obviamente despertó mucho respaldo el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China por parte del gobierno dominicano, se han generado otro tipo de expectativas cuando uno ve que el Departamento de Estado llama a su embajador en Santo Domingo a consulta, lo hace también en El Salvador y en Panamá, apenas horas después de haber presentado cartas credenciales. Bueno, eso es normal. O sea, un país democrático tiene la potestad de llamar a consulta y además, como ellos mismos han explicado, lo han llamado a consulta porque estos son los últimos 3 países que han hecho algún tipo de relaciones con China, pero no ha tenido consecuencias de ningún tipo en este momento.
Sí, no había pasado no eso creo con otros que- países de la región que han tomado idénticas decisiones. Sí, y ha pasado, pero además, fíjate que no se hace en medio de ninguna situación de gravedad, no se hace en medio... Hay un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, eso es cierto, pero nosotros tenemos, iniciando una buena relación con uno, pero tenemos buenas relaciones con el otro. Desde hace mucho, recuérdate además que estamos en tan buena posición en estos momentos que República Dominicana es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que yo sepa, eso no es paja de coco. No, claro que no. Y ha sido un puesto siempre ansiado. Sí. La idea con las declaraciones que ha dado el presidente de la República muchas veces de que casi mostrándose insatisfecho respecto de la percepción ciudadana de su gestión. Realmente el presidente de la República, uno pudiera decir que se siente incomprendido por la propia población. No es que estemos apelando a la Lupe, me refiero en el sentido de que muchas veces él dice como que la gente se le está quejando por algo que él está haciendo. Bueno, ahí de nuevo volvemos al punto. Sí. La gente, pero ¿qué es la gente? Yo no te niego que en República Dominicana, paradójicamente, uno de los sectores que más ha crecido es el sector clase media. Sí. Eso ahí están los números, no nuestros, sino los del Banco Mundial, los del Banco Interamericano de Desarrollo, los del PNUD. Ahí están las cifras que evidencian. Pero precisamente, fíjate que en las sociedades que se hacen cada vez más de clase media, ese sector, hay determinada demanda, sobre todo histórica que viene, que todavía están insatisfechas. O acumuladas, como se ha dicho. Sí, que hay un elemento acumulado. Y como yo digo siempre, las políticas públicas, las acciones que hacen los gobiernos para resolver los problemas, no son como un carro deportivo, que tú pasas de 0 a 100 en un solo Cambiazo. son escalonadas. Y yo te digo, cuando tú me preguntas, pero realmente ese nivel de insatisfacción, yo te digo, de un sector, porque cuando tú te piensas, 1.300.000 niños, niñas y adolescentes en jornada extendida, yendo a la escuela gratuita, teniendo desayuno, almuerzo y merienda, ¿tú no crees que podrían estar satisfechos sus padres, en este caso? O el 1,5 millones de pobres que han salido, o la gente beneficiada con los alrededor de 120.000 empleos por año que se están creando, o las personas que van a los centros infantiles, el CAE, Sí, las estancias infantiles, sí. O los que van a las estancias infantiles, o las personas que participan en... Mira, hay un proyecto que quizás es el proyecto más hermoso de esto, que ejemplifica lo que puede ocurrir en República Dominicana, que es el tecnológico que hay en Monte Plata, que va desde la atención primaria de 0 a 5 años a las estancias infantiles, pasa hacia la escuela normal, a la jornada extendida y llega a la formación profesional. Bueno, Ramón, ya el tiempo se acaba. Yo creo que agotamos varios temas durante estos 25 minutos en los que estuvimos aquí conversando. Así que agradecemos como siempre que haya aceptado esta invitación. Ramón Tejada Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República, ha estado con nosotros. Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez, los invitamos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Buenas noches.